Y me dice, tengo un bono acá de 500 pesos, porque no sé qué hiciste en el programa de Olmedo. Dice. Digo, no, es la broma que hacemos siempre, que Mestre viene a verla cuando hacemos lío. Dice, bueno, lo tenés que cobrar, firmame acá el bolo. Se lo firmé. Cuando lo cobré, compré bombones para toda la secretaria del canal con esa plata. Así cualquiera. Esto fue todo por hoy. Entrañables. ¿La seguimos el martes? Can't you hear me? I'm calling you. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola Vilma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, empezaba la lluvia cuando entré nuevamente. ¿Ah, sí? Así que sigue pasaba por agua, sigue la alerta además. Alerta sí, y sí. ha hecho destrozos, sobre todo en la zona sur. Sí. Un verdadero desastre, lamentablemente. Y todavía, bueno, tenemos para más, según parece. En la operación técnica está y algo más, como siempre decimos, y mucho más, nuestro compañero Martín Loza, y lo vamos a acompañar hasta las 16 si todo va bien. Tenemos, bueno, mucha información y lamentablemente, bueno, cuando se trata del mundo laboral no es
la mejor, y sobre todo en el gobierno de Milei. Justo tenemos frente a nosotros el cartel que dice defendemos Telam, y por supuesto que sí, defendemos Telam y defendemos la libertad de expresión. Todavía están colgadas y colgados las trabajadoras y los trabajadores de Telam, que no pueden ni siquiera ingresar en el edificio, porque eso es lo que te hacen, te echan y te ponen vallas. Han prorrogado nuevamente la dispensa laboral, es la tercera. Así es. ¿No? Así es. Dispensa laboral, excusas para que vos no puedas ejercer tu tarea. En las últimas horas, en los últimos días, se agregan todos los días agricultura familiar, el programa para la prevención del embarazo adolescente, que, entre paréntesis, redujo a la mitad la estadística de embarazos adolescentes, este programa. Y nos preguntamos de qué se ríe Adorni cada vez que anuncia. La semana pasada empezamos hablando de una suerte de teatro de la crueldad con este gobierno, a propósito de lo que había dicho la canciller, ¿cómo se llama? Diana Mondino. Diana Mondino, sobre el tema de los despidos, riéndose, ¿no? Y no solo eso, sino que hablaba de los créditos a los jubilados y jubiladas. Y decía, bueno, ¿para qué? ¿Para qué se meten en eso? Si total, sí, ¿para qué esa complicación administrativa? Claro. Porque estaban hablando del problema, digamos, administrativo, y decía, bueno, pero ¿para qué un crédito? Claro. Si un jubilado se va a morir. En poco tiempo, claro, se van a morir. En poco tiempo se va a morir. Sí, no sé si lo dijimos también, pero la canciller debería conocer la Constitución Nacional, saber que la Argentina, en la Constitución Nacional, tiene incorporado el Pacto sobre los Derechos de las Personas Mayores, y que ese, entre otras cosas, dice que no puede ejercerse ningún tipo de discriminación en el tema de trámites bancarios, de ninguna índole. Está específicamente aclarado, pero parece que la canciller Mondino eso no lo sabe. Y también con una sonrisa, yo no sé hasta dónde llega el cinismo, y no sé si es más todavía sadismo, puede ser, de los funcionarios de este gobierno. Adorni, sonriendo, decía que eliminaron 900 empleos y dijo no empleos, es así, con la sonrisita, no empleos del programa de agricultura familiar. Acerca del PAMI tenemos el hecho de la denuncia de que había un montón de ñoquis, etcétera, y yo había guardado, pero lo dejo para otro momento, más adelante. El interventor que pusieron en el PAMI empezó a recitar, y vos tenés que creerle, porque no ofrecen ninguna prueba. Te dicen 900 por acá, bla, 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 bla. Ojo, que se vienen los medicamentos. No tengo información. Van por los medicamentos. Pero claro. Bueno, si me permitís, seguramente vas a coincidir, Enrique, en que estas sonrisitas que vos decís y estos anuncios es una preparación para lo que van a hacer después. Es decir, mienten, no dan ningún fundamento, y después vienen los recortes. Sí, entonces ya están justificados por lo que mintieron antes. Ya están los recortes, y pero la gente, quiero decir, los recortes en el caso de los medicamentos, por ejemplo, de los programas que estábamos diciendo. El anuncio siguiente es que se terminan, que se levantan, pero primero está la mentira. Sí, hace pocos días descubrió a través del Destape una serie de WhatsApp en las que hay una serie de instrucciones que se pasan entre ellos acerca de cómo hay que llevar adelante los despidos, que todo el mundo dice que, se sabe que los contratos, miles de contratos vencen el 31, pero al parecer quieren anunciarlos por abajo el 26 de marzo, decirle a la gente que si quiere no vaya a trabajar, que no hay problema, etcétera. Con respecto al PAMI, te decía, este hombre dice X cosas, ¿no? Te dice, no, 300, no, y qué sé yo, pero Welnovich, que fue la presidenta del PAMI, te explica que, es decir, esto lo podés comprobar, no es algo, puso el programa de
medicamentos gratuitos, ¿sí? Pero además dice que dejó 300.000 millones de pesos ahorrados. Y vos podés ir al Banco Nación, o aquellas personas que pueden hacerlo, y fijarse si está el plazo fijo de PAMI y la inversión en el fondo de inversión del Banco Nación, ¿no? O sea, acá no hay verso alguno, está o no está. Por el otro lado, y en el mismo camino, las drogas oncológicas, que no le llegan a la gente y siguen mintiendo. Mientras que la gente sale por radio, por televisión, por distintos medios y dice, no, mire, yo soy fulano de tal, fulana de tal, y no me mandaron. Mi pariente, mi familiar murió esperando. Y explican cómo, además, cómo es la situación y cómo las consiguen, ¿no? Que terminan consiguiéndola además por una cadena de solidaridad, ya sí. Los que pueden, porque de otra forma no lo pueden conseguir. Claro. Es terrible. Hasta han dado un teléfono, que es la presidenta, me parece, de la Fundación Cáncer Argentina, ha dado su propio teléfono, después lo vamos a buscar y lo vamos a dar, para personas que a veces les han quedado de algún familiar medicamentos y los donan. Y la otra es esta red que hacían los hospitales de otorgar o prestarse entre sí los medicamentos que después tienen que devolver. Una red de solidaridad para una enfermedad que solamente el Estado puede proveer esos medicamentos, porque además uno no los puede comprar en forma privada, son a veces muy específicos para determinados tipos de problemas que no son tan comunes, y el Estado es el que le debe comprar a la droguería. Eso es muy importante saberlo, porque a veces la gente no lo comprende. Y el paquete se completa con represión, ¿no? A propósito, acabo de enterarme que preparan un mensaje para antes del 24 de marzo o el mismo 24 de marzo, un mensaje negacionista de la dictadura, con 2 personajes siniestros, pero oficialmente. Y como te decía, todo esto se combina con la represión que vemos a diario. Por ejemplo, que los pobres no ingresen a la ciudad de Buenos Aires, que no se manifiesten, que no molesten, y lo mismo pasa con científicos, cineastas, actores, actrices, camarógrafos, etc. Contradicción evidente: ocupan la calle para gasear y apalear a la gente y ponerla en la vereda. La ocupan con sus cuerpos, con sus escudos, con sus palos, con sus gases, y también lo hacen con vallas, ¿no? Flagrante contradicción, si no fuera que se ceban en los cuerpos de las personas. Y una cosa que me llamó la atención también, vos sabés que fue la policía de la ciudad de Buenos Aires hasta el puente Pueyrredón para que no pasaran. ¿Qué dijo el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri? La seguridad no se negocia. Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad donde todos los días asaltan y roban escuelas y se roban las notebooks. Quisiera saber si los cientos de notebooks que se han robado de las escuelas porteñas ante la indiferencia de la policía de la ciudad, a cargo del señor Jorge Macri, las van a reponer. Y temo lo peor. Bueno, ¿te parece, Vilma, que vayamos a alguno de los temas que habíamos adelantado? ¿Están? ¿Sí? Está con nosotros Deolinda Carrizo. Deolinda Carrizo es histórica referente del MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Estamos en comunicación con ella por lo que habíamos hablado del cierre del programa de agricultura familiar, con la excusa de que había 900 no empleos que habían eliminado. Que eran funcionarios, ¿no? Decían que eran funcionarios y no trabajadores. Bien, Deolinda, muchísimas gracias por atendernos. Aquí estamos en Horas Extras, somos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. Hola Vilma y Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, por suerte bien. Si bien apenados por todo lo que está ocurriendo, pero quisiéramos que usted nos explique, frente a las cosas que ha denunciado el gobierno por medio de su vocero Manuel Adorni, acerca del programa de agricultura familiar, que nos contara usted
en qué consiste el programa y cuáles son los beneficios que les da a las personas que lo utilizan, que participan de él en distintos puntos de la Argentina. Bien, nosotros para hablar del Instituto Nacional de Agricultura Campesina e Indígena tenemos que remontar al año 1993. Sí. Desde ese año es que empieza a tener el nombre de Programa Social Agropecuario. Sí. Después con los otros años, con los siguientes años ha tenido el nombre de Subsecretaría de Agricultura Familiar, que estaba en el Ministerio de Agricultura. Luego ha tenido el rango de secretaría, después la han bajado y hemos entrado a hacer un proceso de que fuera un organismo autárquico con este nombre de Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena bajo la ley 27.118, que es una ley de reparación histórica de la agricultura familiar campesina e indígena, que en el año 2014 ha sido aprobada, pero su reglamentación ha sido como muy en el año pasado, ¿no? Uh-huh. Y eso es una pelea constante, no solamente entre los trabajadores, el espacio en el que están en los territorios de las distintas provincias que están en las regiones que hacen parte de nuestro país, son técnicos y técnicas que han venido asumiendo junto a las organizaciones sociales, junto a los productores campesinos e indígenas, un rol estratégico para nuestro país, que es el acompañamiento técnico, la articulación con otros organismos del Estado, fortalecimiento de esa producción diversificada que llega a nuestras mesas. Y cuando decimos no llega 2 kilos de azúcar o 2 kilos de carne, llega el 80% de la carne de cordero, de cerdo, proviene de la producción campesina indígena. El 90% de los alimentos frescos es y proviene de los territorios de la agricultura campesina. Estamos hablando de que hoy nuevamente el gobierno con estas medidas que hacen a la apertura del comercio, viene a golpear cada vez más a un sujeto económico y en esos momentos crucial, en un momento de hambre, de inflación, y es lo que nos significa una pérdida de soberanía alimentaria además. El programa ha servido para capacitar a personas que no estaban en condiciones de llevar adelante estas tareas o que lo hacían en forma precaria. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena tenía líneas de trabajo, fortalecimiento en la producción, el acceso a maquinarias y herramientas para la agricultura familiar, y hemos tenido un programa que la primera vez de nuestras manos, donde eran beneficiadas las mujeres de la agricultura familiar. Después, el acceso al agua en zonas sobre todo de secano para la producción y para consumo de las familias. Era una política integral que hacía acompañamiento, los técnicos del INAFSI, y acompañamiento a las familias, que su gran mayoría o un porcentaje de ellas pertenecientes a pueblos originarios, pertenecientes a comunidades indígenas o productores de la agricultura familiar. Y hay un registro que es el RENAR. En ese registro están más de 130.000 familias registradas, a las cuales se les venía haciendo el acompañamiento técnico para asesorar en el tema de la tenencia de la tierra, para asesorar en las mejoras de la producción, para mejorar y el acceso a los proyectos para los riegos. En fin, hacía un trabajo estratégico para el pueblo de nuestro país, el acceso a los alimentos sanos y variados para que lleguen en la mesa del pueblo argentino. Violinda, leía hoy algo, me dirás si es así, que me resultó muy interesante, que en cuanto a la exportación, que hay leyes europeas que exigen que las carnes a exportar sean de ganado criado en bosques nativos y no en zonas de desmontes, y que esto se beneficiaba mucho con la tarea que ustedes hacen. ¿Es así? Lamentablemente, con la apertura de las importaciones tenemos el riesgo de no solamente que nos invadan productos de otros lados, sino
que vamos a tener en algunos lugares que se dedican a 2 o 3 producciones, en el caso de cría de cerdo o en la producción de la agricultura familiar, que tiene que ver con las verduras, la producción de esto, tendrían que cerrar porque muchos de los productos, en el caso de eso, provienen de afuera y los precios son en dólares y aquí la familia tiene que pagar en pesos. Y resulta que también es súper complicado para las familias que deben de alquilar la tierra para producir. Entonces han tenido también que alquilar porque si no, no llegan a cubrir los estudios y las necesidades de sus hijos. En el caso ahí de lo que vos dices, en este convenio Mercosur, Unión Europea, hay un par de cláusulas que todavía, bueno, en el caso de los productores, campesinos, agricultores de Francia, han venido haciendo también una movilización, porque no son los productores los que se benefician, no somos los productores y que producimos. Aquí en el caso de Argentina, la gran cantidad de nuestra producción no se exporta, se produce para el mercado local, se produce para garantizar en las ferias. Entonces son las grandes cadenas, los monopolios, las que se benefician con todas estas medidas. Pero que no siempre podrían cumplir con esas exigencias. De ahí que el mercado sería interesante, pero es tan difícil para ustedes acceder, ¿verdad? Otra cosa que quería consultar de Olinda es que ¿quién es la persona que han designado para para concretar esta desaparición del instituto? Porque me llamaba la atención y creo que nos ha llamado a todos, que es una psicóloga de la policía de la ciudad de Buenos Aires, Clara Suárez, es decir, poco podrá saber de este tema. No, es igual. Nosotros lo que hemos tenido ahí en el instituto es la visita de algunas personas delegadas que han estado hablando delegadas por el actual gobierno, que han estado hablando con los abogados pidiéndoles informaciones del trabajo que habíamos realizado en los últimos 4 años en el instituto. Y después no ha habido posibilidades de reunirse para plantearle bien desde los funcionarios ni tampoco desde las organizaciones que han estado movilizándose para pedir una audiencia, poder dialogar. Ustedes a esta persona no la conocen, no han tenido conocimiento. No se conoce quién es. Entonces el panorama de Olinda es de Olinda Carrizo, es una histórica integrante del MUCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y bueno, no hace falta decirlo porque lo habrás notado, es una conocedora al detalle de lo que es el programa de agricultura familiar. ¿Cuál es el panorama que nos espera ahora con este desmantelamiento que ha hecho el gobierno? Sí, además, para agregar a eso, no solamente se está violando la ley 27.118, sino que hay otros incumplimientos u otras normativas a nivel internacional a las cuales no se está cumpliendo. El Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Observatorio Internacional de la Tierra, la Declaración de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos y quienes viven en zonas rurales, mismo en la sentencia de la Cajoná, que el país está sentenciado a cumplir determinadas sugerencias y bueno, obligado a poner en marcha para solucionar la situación ahí en la Cajoná, que es un caso histórico en nuestro país. Y bueno, y esto de dejar sin trabajo a más de 900 personas sin evaluar, sin hacer un análisis, ni el rol se cumple. Y estamos hablando de un instituto a nivel nacional, que quizás sea el segundo que tenga que tener mayor presupuesto, o dentro de las estructuras, no sé si el Ministerio de Desarrollo o el actual Ministerio de Recursos Humanos, sería como un otro espacio, por la envergadura de la que estamos hablando de la política federal, los recursos que necesitaríamos para poder llevar a cabo y llegar a todos los rincones de nuestra provincia. No es fácil escalar montañas a veces para asistir, asesorar a las familias que están ahí en ese lugar y están en el lugar de producción, su arraigo y todo lo que hablamos también en el sentido de que es una producción agroecológica, variada, sana, y que eso permite también, bueno, ante estos calores, que
no es porque no haya campesinos, sino porque no hay monte, y esos montes se lo han liquidado el agronegocio que se dedica al monocultivo y que hoy está celebrando esta medida del gobierno. Teolinda, le agradecemos mucho por habernos atendido y por supuesto estamos atentos a cualquier detalle que ocurra. Estamos también a disposición de todas las personas que se beneficiaban o se benefician con este programa que ahora desmantela el gobierno nacional de Milei. Y que generaría, por supuesto, un crecimiento de la pobreza brutal, que ya ha crecido, ¿no? Algo interesante, claro, lo mencioné. Y el acceso al alimento con precios justos y necesarios. Y además que estamos hablando de que no ha pasado por el Congreso. Esto tiene que pasar por el Congreso. Tiene que haber una consulta a las comunidades indígenas, a los pueblos campesinos, tener una participación ciudadana, pero no ha habido eso, debe de frenarse. Por eso en todo estamos haciendo esta campaña de no al cierre del instituto. Esperamos que la oposición tenga la fuerza y la decisión suficiente para ponerle frenos, si no, será el Poder Judicial el que no tenemos demasiadas esperanzas, pero bueno, hay que seguir todos los pasos. Teolinda, una vez más, gracias por atendernos. Abrazos a ustedes, hasta luego. Chao. Era Teolinda Carrizo, bueno, la escuchaste, una experta, de verdad, es una productora de Santiago del Estero, es una dirigente del movimiento campesino de Santiago del Estero y una conocedora al detalle de lo que hasta hoy fue el programa de agricultura familiar. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
esto era Arbolito, y bueno, con un tema conocido, que la tortilla se vuelva, pero tiene una modificación al comienzo que justamente tenía mucho que ver también con la nota y con lo que hablábamos, ¿no? El uso de la tierra y el abuso de la tierra, y bueno, todo el tema ecológico que contribuían tanto estas familias campesinas y que bueno, que quieren arruinar, porque parece que no sirve. No solo para el campo, también en otros sectores se producen cosas como las que vamos a escuchar ahora. Buen día, mi nombre es Andrea Quiroga, soy de la sucursal 23 de Mendoza Guaymallén. Mi número de legajo es 16418. Trabajé en Garbarino más de 10 años, en donde fueron muchas horas de trabajo y de entrega a lo que me requería la empresa, muchas horas de estar parados, donde no teníamos para sentarnos, donde estaba embarazada y me sacaban la silla porque no podía sentarme ni siquiera en la cocina. Dejé todo, colaboré en todo lo que me pidieron, fui siempre una empleada donde no faltó. Vuelvo a decir, me echaron con mi bebé menos de... estando embarazada, porque mi hijo nació el 9 de diciembre y nos echaron en noviembre. Y bueno, dejé toda la empresa y nos echaron como unos perros, como que no les importa nada. Bueno, estábamos escuchando a una trabajadora de una empresa líder del mercado de electrodomésticos que fue Garbarino. Así es. Bueno, en plena pandemia empezaron a cerrar sucursales. Había un dueño, que era Carlos Rosales, ¿no? Que compró a último momento. Sí. Y bueno, siguen en la lucha porque no han recibido absolutamente nada. Lo de Garbarino fue un vaciamiento de la empresa. Utilizaron los créditos, lo vamos a preguntar ahora a nuestro entrevistado que nos haga recordar esto, que daba el gobierno en ese momento, pero después cerraron y despidieron y no pagaron absolutamente nada, y los trabajadores siguen en conflicto aún, y estamos en comunicación con Gabriel Yapura. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación con Horas Extras. Enrique Garrido y Vilma Noche te escuchan. Hola Vilma, hola Enrique, buenas tardes a toda tu audiencia y ante todo gracias por darme este espacio y poder expresar la crítica y la realidad de los trabajadores despedidos de Garbarino. Muchas gracias. Ustedes van a hacer una movilización, están haciendo y van a hacer una próximamente, ¿no? El lunes próximo. Sí, Vilma, es correcto. El día lunes a las 11 horas vamos a hacer una movilización frente a las puertas de la sucursal de Garbarino de Cabildo y Juramento en Buenos Aires, en Cava, a partir de las 11 de la mañana. Esto es para seguir diciéndole a los dueños de Garbarino, también a FAICIS, que es nuestro sindicato de comercio, que todavía nuestra situación no fue arreglada, todo lo contrario, cada vez está empeorando, cobrando pronto pago, porque estamos ahora con todo judicializado, donde el cual estamos cobrando 200 pesos por mes, después de haber trabajado años y años de trabajo, de esfuerzo para darle a esta empresa tanto, porque la verdad la hicimos grande lo que fue, pero a nosotros eso nos hicieron muy pobres, realmente. Gabriel, recordanos, yo contaba lo de la pandemia, ¿no? Que decimos, habían recibido además la asistencia del gobierno, que cobraban muchas empresas, inclusive tenemos entendido que en Garbarino también habían logrado una de las ciudades de Buenos Aires, es así, pero que todo ese dinero no fue nunca a parar a los empleados. Y también quería preguntarte, si es así esto, ¿cuántas sucursales tenía Garbarino y cuántas hay en este momento? Y si hay alguno cumpliendo funciones. Bueno, hoy en día hay 4 sucursales más la página de Garbarino. La situación de los compañeros que están ahí es crítica también, esto debo decir, porque están cobrando 30.000, 40.000 pesos por semana, mucho menos de lo que le correspondería en forma mensual. Hay 4 sucursales solamente activas, y la cantidad de totales que tenía Garbarino en su momento eran alrededor de casi 200 sucursales distribuidas en todo el país. O sea, fuimos más de 3.800 trabajadores despedidos,
todavía hay compañeros activos también que no están cobrando nada, por ejemplo los compañeros de las fábricas del sur, Digital Codeína y Tecnosur, que pertenecen al grupo Garbarino. Hay compañeros de depósito, de Tablada, de acá de Buenos Aires, que más allá que ya no existe más el depósito de Garbarino, pero siguen en nómina alrededor de casi 260 compañeros, y hace 3 años, junto a estos trabajadores del sur, no reciben ningún tipo de salario, no reciben absolutamente ningún tipo de ayuda, tanto del gobierno provincial, que por ahí sí hubo alguna ayuda en su momento, pero en este momento no. Gabriel, ¿quién figura? De Garbarino no reciben nada. Sí, ¿quién figura como responsable de la empresa? Antes, me imagino, los reclamos en el Ministerio de Trabajo. Sí, bueno, el responsable es Carlos Rosales. Carlos Rosales fue el ex tesorero de San Lorenzo. Ustedes saben, o los hinchas de San Lorenzo saben quién es Carlos Rosales y cómo dejó justamente las arcas de San Lorenzo. Es una persona, digamos, donde toca, arruina todo. O sea, también está el Grupo Prof, que también pertenecía a Carlos Rosales y la llevó casi a la quiebra. Ahora ya la vendieron. Y nos tocó a nosotros, Garbarino, a Compumundo, a Digital Codeína, a Tecnosur, como decía, a Fiden, que era la financiera de Garbarino que tiene. O sea, Garbarino Viajes, que hizo una estafa tremenda para todos los trabajadores, y aparte también a sus mismos clientes. Que pagaron sus boletos de avión, sus pasajes, sus estadías, sus hoteles, y nunca realizaron ese viaje. Destruyeron no solamente las ilusiones de los trabajadores, sino lo de los mismos clientes. Todo eso entonces cerró, pero sí diversificó los negocios por algún otro lado, ¿no? Sí, sabemos que diversificó, pero bueno, la verdad que Carlos Rosales, al menos con nosotros, los trabajadores despedidos de Garbarino, no está haciendo nada. Sabemos que la única posibilidad, y esto justamente te lo comento a través de una charla que tuve con la Sindicatura General, donde el cual me dijo: señor Yapura, lo único que puede usted cobrar es que si las fábricas del sur se venden bien. Así que nosotros estamos cuidando como la joya de la abuela, cuidamos ese patrimonio porque lo sentimos nuestro, porque de ahí va a ser lo único que nosotros vamos a poder cobrar algo de lo tanto que nos han robado, porque esto es un robo. Y por último, ¿qué pasa con el Poder Judicial, Yapura? En el Poder Judicial está todo muy parado. Hace más o menos unos meses atrás, el año pasado, tuvimos la última reunión con el juez, el doctor Alejandro de Alessandro, del juzgado número 7, secretaría número 13, donde está ahí nuestra convocatoria. Y la situación, cuando nosotros le planteamos realmente la situación, que cada vez era peor, me decía: mira, esto no puedo hacer nada, yo solamente soy un juez, acá el que se tiene que mover es Garbarino, es Rosales, es la empresa. Bueno, pero ¿quién lo obliga? ¿Quién tiene que obligarlo a pagar a Rosales, no? ¿Quién lo apura a Rosales? Claro. Sí. Bueno, y si Esa hay es la pregunta, si hay activos, primero tendrían que cobrar ustedes. Sabemos esto, bueno, pero que la justicia laboral viene lenta, ¿no? Gabriel. Eso Sí, vamos a seguir en contacto, queremos cuando tengan alguna novedad. Ustedes, recordamos, lunes 25 van a estar frente a una sucursal, una de las que quedan en Belgrano, ¿no? En Cabildo y Juramento. Bueno, allí van a hacer una movilización para pedir una solución y para poder cobrar como se merecen y como tienen que cobrar. Así es. Te agradezco, Vilma, nuevamente por tu espacio, a vos, Enrique, y a toda tu audiencia que nos escucha. Y que por favor nos den una mano en el caso cuando ustedes ven algo de Garbarino lo puedan, pasar a otras personas, así podemos seguir, difundiendo, replicar y difundir la situación caótica y crítica de los trabajadores despedidos de Garbarino. Muchas gracias. Muy bien. Toda nuestra solidaridad. Gracias. Gabriel Yapura era un trabajador, como veíamos, de Garbarino. Siguiendo todos como bobos el balón.
a su propio planeta, cargando con la fusta de su religión, creyendo como justa la moneda, haciendo fila para subir primeros al avión, dejando el hoy siempre para mañana, dando la vida en nombre de una nación, viviendo el mundo desde la ventana, creyéndose más fuerte que nadie, más rico que el oro, ajeno a la muerte, su propio foso, más puro que el aire, más bravo que el trueno, pensándose el más hábil del baile, bebiéndose su propio veneno. Va el Homo sapiens, que poco sapiens, el Homo sapiens. Confundiendo el poder con el amor, acumulando en vano tanta nada. Bueno, estamos incorporando un poquitito de música nueva, ¿no? En este caso era Sapiens, Pedro Pastor, el español, y Los Locos Descalzos en este tema. Nos damos abasto casi, por eso queremos aprovechar el tiempo, porque hay otro asunto que nos interesa y mucho, que es el desfinanciamiento de las universidades nacionales y también el freno a las que debían inaugurarse en los próximos meses. Y estamos en comunicación para dialogar de este tema con Mario Sequeira, es secretario adjunto de ADUNLAN, la Universidad Nacional de La Matanza, y secretario gremial de FEDUN. Muy buenas tardes, Sequeira. Enrique Garrido y Vilma Noche te saludan. Buenas tardes a todos y todos, a Vilma y Enrique. Vilma, ahí te mando saludos a Sergio Baveri, que bueno, no está en ese momento en Buenos Aires, pero bueno, me transmitió tu saludo. Viejos conocidos, sí, de Canal América. Lo más importante de una referencia me dice que uno es buena persona, ¿no? Así que me dijo él. Así me dijo él. Bueno, Vilma y Enrique, ¿no? Sí. Sí, así es. Bueno, cuéntenos. Momentos muy difíciles que pasa, digamos, todo el país. No vamos a hacer todo un relato de lo que todos sabemos, pero bueno, vamos a hablar un poquito del tema puntual de la educación dividida, la educación básica, que bueno, hubo algunas provincias arregladas y otras no, y con la carencia del fondo de educación, el fondo educativo que le lleva el salario, más otro ingreso más, que es la hora quinta, la hora extra, creo que se lleva a un deterioro del salario de alrededor de 6.000 pesos, 30.000 pesos, 100 pesos, más la devaluación que tenemos de nuestro salario, de que va desde parte de diciembre de otro gobierno y de este gobierno, un salario devaluado en casi 70%, ¿no? Sequeira, por favor, ¿se puede mover un poquito? A ver, porque está llegando la señal un poco entrecortada. Fíjese usted ahí donde está, ahí va bien. Fantástico, Sequeira. Bueno, decía que bueno, que vamos a hablar de educación, estaba hablando de educación básica, que ya tiene el salario deteriorado por parte del fondo incentivo docente, y también por el que le pagan la quinta hora, la hora extra, y más la devaluación que tiene un salario a partir de diciembre del gobierno anterior y de este gobierno hasta febrero. Hemos perdido más casi un 60%. Un 60% de pérdida, eso en los salarios. Sí. Y es uno de los reclamos, claro. Y evidentemente nosotros nos presentamos en febrero nuestra paritaria, teníamos acordado una cuota con el gobierno anterior pactado, ya arreglado el 10%, y bueno, buscábamos achicar, porque bueno, a estas alturas, en las últimas mesas de paritaria, no buscamos tanto los metros, sino no perdemos nuestro salario con otra inflación. Una recuperación. Sequeira, ustedes bueno, como docentes universitarios, y también estarán, es lógico, preocupados por el destino de la misma universidad donde todos se desempeñan. Concretamente, ¿qué es lo que significa este recorte brutal de fondos para las universidades en el funcionamiento de estas?
Sí, te termino lo únicamente Por lo favor. que nos habían ofrecido en febrero, algo divisorio del 6%, no se tiene que ya está pactado, y nosotros rechazamos y ellos por decreto nos pagan, ¿no? Y hoy también creo que a las 7 me van a hacer lo mismo, nos van a dar hasta un 12% pago irrisorio contra ya un 50 y pico que estamos perdiendo. Pero bueno, eso, el salario no termina ahí, forma parte de la problemática universitaria. Sí. La intención es dañar a la universidad para que la universidad empiece o a deteriorar su calidad o a buscar un camino a una privatización, porque yo te recuerdo que los presupuestos ya no venían votados de 2022 y fueron parchándose, llamándose recursos extra, y en 2023 tampoco fue aprobado, y bueno, esa diferencia entre el presupuesto de 2022, 2023 y ahora 2024 es de un 300% de inflación. Cuando nosotros logramos visibilizar nuestra protesta en un frente sindical por primera vez, que lo logró esto Milei, por primera vez los no docentes y los docentes en todas sus federaciones se juntaron, constituimos un frente sindical que ahora se fortaleció con la presencia de FUA y también del CIN. Esto hizo que ellos salgan otra vez a un rumor que habían tirado que iban a aumentar a las universidades con 70%, primero a los 60, con 66, ahora el 70% en el presupuesto, pero nunca decían nada, la verdad, ¿no? El presupuesto de la universidad pública está compuesto lamentablemente por un 95% para gastos de salario, para los docentes, investigadores, y el 5% que sería que, bueno, las aulas funcionen dignamente, tengan limpieza. Claro, que sean los gastos de funcionamiento, ¿no? Que también las universidades venían denunciando. Y no tenemos mantenimiento, o sea, lo ideal sería para la universidad tener un 75% de salario contra un 25% de funcionamiento y mantenimiento. Sí, nos preocupaba pero también bueno, estos días escuchar que se hablaba, que se hiciera una diferenciación entre lo que eran ciencias duras y no, como que podrían aumentar para únicamente y no arancelar lo que eran las ciencias duras, lo que consideran ellos las ciencias duras, ¿no? Es decir, nada de comunicación, las humanísticas, las carreras, todo eso no. La verdad que parece una broma. Evidentemente juegan a la teoría del rumor porque después desmienten. Yo creo que es triste, uno el paciente oncológico lo puede decir, es triste decir que era una mentira, que no habían llegado nunca la medicación. Pasaron ya 60 días y la medicación estaba negada, no se distribuía, y ahora dicen que está normalizada, que nunca hubo problema para la distribución. Sequeira, está pasando, la ex gobernadora Vidal y el expresidente Macri coincidían en decir ¿para qué tantas universidades? Vidal hasta el punto de decir que los chicos no llegaban, claro, ¿no? Los chicos pobres no llegan a la universidad. Los chicos, claro, los pobres no llegan a la universidad. Célebres frases como la de Macri que dice, bueno, y algunos terminan cayendo en la educación pública. Bueno, así es. Somos nosotros algunos que no caímos en esa educación pública, porque hay que le habla, cursó en una escuela primaria pública, una secundaria pública, en la Universidad Pública de La Matanza me gradué, me formé como graduado como docente, como investigador, y bueno, yo ya más de 30 años trabajando en la docencia, y creo que lo único que nosotros, nuestra aspiración es seguir poniendo este sueño de lo que ellos odian, que es la ascendencia social, porque ese dicho sobre la gratuidad, cuando Perón hace un decreto sobre la gratuidad que dice lo que surgió, que las universidades se llaman de hijos de obreros, ¿no? Donde todos tenemos posibilidad, porque yo no creo en la meritocracia si no tiene igualdad de condiciones, ¿no? Así es. Yo creo en la meritocracia por si le toca, porque si fue suerte, y bueno, lamentablemente esa es la apuesta del país. Un país en realidad no depende ni de la inteligencia artificial, ni de la tecnología de punta, sino depende de la producción de conocimiento en sus universidades, en sus centros de investigación como el CONICET,
y bueno, están cerrando esa apuesta, ¿no? Por eso Vidal cuando dice eso, fíjate dónde lo dice, en el marco de un encuentro de Rotary Club, donde bueno, sabemos que las personas piensan como piensa este gobierno, y creo que eso en el facto, ¿no? Yo creo que estamos viviendo no un mal gobierno, sino en la práctica de la crueldad a pleno y la planificación de la miseria. Yo creo que hoy lo increíble que está logrando la unidad de todos los sectores, así como la vinculación básica fue recibida por la Secretaría de la CTA, a nosotros en la conferencia antes del paro del día 14, nos recibió la CGT a nivel nacional, con las dos centrales de la CTA, y en una conferencia de prensa nos dio mayor visibilidad, y también el encuentro histórico hace unos días sobre la marcha, la movilización histórica del 24 de marzo, que por primera vez todos los sectores, ninguno cualquiera de donde viene, es el mismo programa. Sequeira, usted personalmente, y cuando ustedes hablan entre los docentes, las docentes, los dirigentes sindicales del sector, ¿temen que esto se oriente a la privatización y al cierre de universidades directamente? Yo creo que Enrique que sí, en cuanto nosotros no entendamos que la educación se defiende en la calle. Eso dejaría de lado la posibilidad de que quieran lograr el objetivo de la privatización. Yo creo que uno por ahí no puede decir en público, pero nosotros vamos a hacer después de un paro con movilización, vamos a movilizar a todos los universitarios que tienen todo, ya están todos en clase, pero unimos a los estudiantes, unimos al CIN, los rectores, tenemos el próximo plenario de ellos, se unen a este frente sindical, vamos a salir a la calle, pero seguramente nuestro problema salarial no lo vamos a solucionar, pero se va incrementando la inquietud social, el malestar social, y bueno, yo no soy golpista, pero yo creo que esto conduce a un solo camino, que queremos un país con democracia, queremos un presidente que crea en la democracia, que crea en el Estado, y hoy más que nunca, como ves, un problema meteorológico, un problema climatológico mundial, que apenas hace un chasquido, necesitamos la presencia del Estado. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, queremos enviar toda la solidaridad desde aquí de Horas Extras, por supuesto, como trabajadores y también por gente preocupada en la educación. Para una universidad además que es modelo no solo del conurbano, sino de todo el país. Invitamos además a nuestros oyentes que si no la conocen, que hay muchos videos en internet que pueden ver. Es una universidad maravillosa, ¿no? Y esperemos, bueno, que puedan seguir adelante y que puedan seguir adelante como corresponde, y estaremos aquí acompañando las protestas. Te agradezco mucho el apoyo y bueno, también no solamente luchar a la privatización, sino también a todas sus frases. No somos una máquina de adoctrinar, somos una máquina de hacer un pensamiento universal. Claro. Nos preguntamos a los alumnos cómo pensar para enseñarles, sino simplemente le enseñamos. Gracias por todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablamos con Mario Sequeira, secretario adjunto de ADUNLAN, la Universidad Nacional de La Matanza, y secretario gremial de FEDUN. Justo ayer me di cuenta
Bueno, el tema lo conocés, pensar en nada, ¿no? El tema de Gieco. Sí, y el aparte grupo, estoy en este caso, acostumbrado de pensar en nada, Claro. tratamos. Hay que respirar Sí, profundo. es como para ir un ratito, decir, no pensemos más, después de ahora dejamos un ratito. Bueno, el plan de la mariposa, la versión del plan de la mariposa. Podemos no pensar en nada y no, la verdad que no, y ya tenés información ahí, ya te estoy viendo. Así es, estamos en medio de un paro de 72 horas de la Unión Obrera Metalúrgica porque la empresa Techin, Tenaris, bueno, todo lo que tiene Roca, que entre paréntesis, ¿no? Tiene su sede en Luxemburgo, no en la Argentina, su sede administrativa. Y su piecito grande en la UIA, ¿no? En la Unión Industrial Argentina y ahora en el gobierno con algunos funcionarios directamente vinculados a Paulo Roca. Claro. Están en esta lucha, no es que se niegue a mejorar los salarios, no, Roca se niega a que recuperen lo perdido en la última parte de 2023 y en lo que va de 2024. Y públicamente dijo que los trabajadores y trabajadoras se están perdiendo un presentismo de 240.000 pesos. Está en guerra Paulo Roca. Bueno, nuestra solidaridad también antes de terminar el programa con el personal de América TV, que justamente lo mencionábamos antes, ¿no? Con nuestro colega, pero de la América de otra época, bueno, de la época de Ornequian, era justamente. Bueno, así es. Bueno, América valló sus instalaciones, puso seguridad privada y terminó despediendo a 30 trabajadores, 30 trabajadores. Algo que sucede casualmente siempre que pasa en el Estado. Bueno, los privados tienen estas cosas, ¿no? Es como una cuestión de solidaridad, parece, ¿no? Le mandamos nuestro saludo de siempre al fuero laboral, a propósito. Exactamente. Tantos empresarios que hablan de la industria del juicio, bueno, un juicio laboral no baja de 10 años. Cobralo si podés, y después cuánto cobrás, además, ¿no? Bueno, nos estamos yendo, le agradecemos mucho a Martín Loza, nuestro operador técnico, y mucho más. Nosotros somos Vilma Noche y Enrique Garrido. El programa es Horas Extras, los invitamos a seguirnos. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer en Facebook por Horas Extras y también en Twitter, Horas Extras OK. Los dejamos con Serendipia, los compañeros de Serendipia. Hoy cumplimos, chau. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 en Radio Caput. Hasta su propia mirada. En Caput Quiero contarles un poco qué pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes